Estoy muy contento ahora mismo porque voy a hacer el segundo... No, tercer video de la nueva sección de mi canal, que ya no sería nueva sección porque es el tercero, pero lo voy a llamar nueva sección todavía, que es ver este tipo de videos. No sé si lo vieron, pero tienen los otros dos de mi canal. Creo que van a tener que mirar los otros dos porque explico más de lo que trata esto, y creo que no voy a explicar cada vez que vea un video de esto de qué se trata. Así que tienen los otros dos videos en mi canal. Básicamente hoy voy a estar viendo uno que se llama 5 vírgenes versus 2 no vírgenes, aunque esto va a depender de cómo uno define el término virginidad, porque es medio raro el término virginidad. Ya van a saber por qué y ya deben saber por qué. Pero nada, vamos a ver este video igual porque está interesante las cosas que se dice mientras pasa el video, ¿ok? Ok. Si estuvieron viendo los otros ya se dieron cuenta que tengo un tipo de radar. Siempre me doy cuenta quién está mintiendo. Es como un talento que me di cuenta mientras hacía este tipo de videos que lo tenía. Estoy muy sorprendida al igual que ustedes. Voy a ver cómo me pongo esto porque esto me queda muy mal, chicos. Yo parezco una hormiga. Ok, empecemos. ¿Están listos? Porque yo sí. Uy, me encanta ver esto, Dios. Esto es lo mejor que encontré en mi vida. O sea, encontrar estos videos es lo mejor que me pasó en la vida. Porque yo es como que yo me siento y veo una serie, una película. Es como mi pasatiempo favorito últimamente. Empecemos. We brought together 7 virgins. I'm a virgin. I'm a virgin. I am a virgin. I'm a virgin. I'm a virgin. I am a virgin. I'm a virgin. 2 of them are liars. If the group discovers both the liars, they'll split a cash prize. If any of the liars survive, they win the entire prize. Who is the odd man out? Déjeme ver. A ver, mi radar dice lo siguiente. Mi radar dice que esto está difícil. La rubia, I don't know, solamente lo siento. Y el chico que está por hablar, que tiene la mano así, para mí esos no son vírgenes. Why are you guys virgins? ¿Qué te I'm importa? a Christian. So like, nice, Jesus. Yeah. So like, I was raised like same. Yeah? Yeah. Okay. The fact that there were 4 Christians kind of caught me off guard, so I kind of thought that one of the Christians wasn't a virgin. I grew up in a conservative Middle Eastern family. Okay. So we just didn't grow up talking about that, so I never felt comfortable and I wasn't really confident. Hay 4 cristianos. Yo siento que alguno de esos 4 cristianos está mintiendo. Yo creo que no todos los cristianos deben respetar eso de... Porque conozco gente que es religiosa y mantiene eso, pero después resulta ser mentira, ¿entienden? Como que, más que nada los adolescentes, cuando eran chiquitos sí decían, voy a ser virgen hasta el casamiento, y cuando llegaban a los 15, 16 años, ahí se lo veía embarazada, pereñada, con 8 hijos, ¿entienden? Yo conozco gente así, entonces seguramente alguno de esos está mintiendo. I'm from like a Catholic family, so like Filipino Catholic family. There's no way that I could like ever have the thing. Plus, I'm also ace. What's your excuse? Yeah. I'm a virgin because I'm demisexual. It's like kind of on a spectrum, but yeah, just the lights are turning red. Oh yeah. How old are you guys? 19. 21. 22. 24. 24. 24. Sos vos, yo sé que sos vos. Siento que la van a votar todos a ella porque es la más grande, entonces como, tenés 24 años, ¿cómo vas a ser virgen? Y chicos, ¿qué tiene que ver? O sea, la edad no tiene nada que ver. Yo puedo tener 30 y pico de años y si todavía no quiero juntar mi cuerpito desnudo con otro cuerpito, está perfecto. Pobre Lea. She looked a little mysterious, and before the round started, we were informed that there were 2 moles, and she didn't really have a reaction to that. I voted for Leah because she didn't say anything, and also she was the oldest. ¿Ven? ¿Quién es esta? Rachel, me caes como el orto. Leave her alone. Estoy con vos, Lea. She didn't really give us much to go off of, so... Bye, Leah. I think it makes sense that people voted me out because I'm older. I don't think there should be that stigma on older people. Like, if you're older, you had to have sex, but it makes sense to me. Y para mí también, querida, me gusta tu pelo. No sé por qué me vas a acordar a mí. Es como si te hubieras metido un cloro y se te aclaró un poco y entonces podemos ser amigas. Creo que podríamos ser buenas amigas. Yo soy azul y vos sos celeste y podríamos ir de la mano como mejores amigas, ¿sí? ¿Qué pensás, Lía? ¿Querés? ¿Querés? Yo sí quiero. Has everybody had their first kiss? Yeah. I actually have not. No? Really? I legit have No, not. just How- keep It's waiting. okay, yeah. Just wait.
Chicos, yo les voy a decir, ustedes deben decir, ay, esta chica tiene 20 y pico, ¿cómo no dio su primer beso? Wow. Chicos, yo la admiro. Yo admiro a ese ser humano. Yo envidio a un ser humano. La envidio a ella. Primero, yo cuando era chiquita, tenía 13 años, yo hubiera juzgado a ese ser humano, lo hubiera mirado mal y hubiera dicho, tan vieja que todavía no dio su primer beso, porque yo era estúpida y capaz estaba rodeada de gente estúpida que me hacía creer que tener 13 años o estar en la adolescencia y nunca haber dado mi primer beso estaba mal y que era rara. Entonces, como era estúpida y mis pensamientos eran estúpidos a esa edad, gracias a Dios cambiaron, yo hubiera pensado que esa chica era una rara. Pero ahora que crecí, me doy cuenta que no, porque yo, por tener 13 años y quererme apurar porque mis amiguitas todas habían dado su primer beso, yo no, lo quise dar y lo di con cualquier ser humano y fue el peor beso que di en mi vida. Obviamente fue el primero y yo no sabía cómo darlo, pero a muchas personas le pasan eso. Y esto deja una enseñanza. Nunca juzgues a alguien por cómo es, porque cuando crezcas querrás ser como ella. How old were you It's guys okay. when you had your first kiss? I was 15. I had it at Disneyland. How cute. Lo di en Disneylandia. Yo mejor no digo dónde di mi primer beso porque ya es muy triste la historia y creo que recordarla y ponerme más triste sería peor, pero en Disneylandia. Mientras que los latinos lo damos en la calle, rodeado de 8 monos gritando, ¡ay, dale el primer beso! ¡Dale el beso, dale el beso! Y gritando cuando te lo das. Y estos lo dan en Disneylandia. Ventajas del primer mundo, quizás, tal vez. I was 18 when I lost my first kiss. He said that he lost his first kiss, and that was just a red flag in my head because I was like, I wouldn't say it like that. I was 12. Perdí... No debe ser tan virgen que digamos. Habrá hecho cositas de este ser humano. Porque, ¿quién dice perdí mi primer beso? Para mí quiso decir perdí mi virginidad a los 18 y se equivocó. El salame, un estúpido. Eso me pasaría a mí si estuviera ahí. De los nervios dijo perdí mi primer beso. Y nadie diría perdí mi primer beso. Así que ahora desconfío de vos para que lo sepas, maldito desgraciado. I was 12. I was Okay. You know what's funny is that when I was in elementary school, all the guys were like talking to me, like, "You haven't had your first kiss yet?" And I was like, And then there's me. "No." And then I get to high school and find out, oh, I guess I was way ahead of everybody. Have you guys done like I'm trying to like stuff further than kissing, like oral sex? Like, I don't know what you guys consider like true sex, but like with my ex. Paren. Esto me van a poner nerviosa y yo me voy a levantar, voy a apagar el micrófono, ¿no ven? Pero ahí lo prendí de vuelta. Eso va a suceder conmigo si esto termina tornándose de esta manera. Muchos consideran perder la virginidad cuando te meten el miembro reproductor masculino en la casita. Y está mal. Déjame que yo te diga que está mal, porque no se trata de eso, tener relaciones sexuales. Entonces, yo me voy a morir, yo me voy a matar. Entonces, ¿qué les quedan a las personas lesbianas o bisexuales que todavía no lo experimentaron con un hombre? Nunca perdieron la virginidad porque no tuvieron relaciones con un hombre. Esto está mal. Y si ellos tienen estos pensamientos, yo voy a hacer así. Sigamos. With my ex, that was like a purely lustful relationship. So like, Yeah. So how did you deal with that? Like, was he coming on to you and you were just like, no? it was or- more like because we were so like in each other's faces, and it would just kind of like happened. And then right before like it would have crossed that line, I was like, wait, hold on, wait, can we just take a break? Because he was also a virgin. He broke up with me, had sex with someone else. We got back together. He told me, and then we broke up again. Eso no es amor. Eso no es amor. Esa chica no estaba lista para hacer niki-niki. Entonces le dijo capaz a su pareja, no estoy lista para hacer niki-niki. Esa pareja la dejó por un tiempo. Tuvo relaciones y volvió como para cumplir su fantasía. No respetó tus tiempos. Eso no es amor. I was dating someone that wasn't saved, Yeah. and Same. that I That's what really it think was. that brings me down. Yeah. But when there's not Jesus in the center. Yeah, and it's Yeah, it's that's hard, for sure. and it's God hard when needs to be your in the your center. relationships aren't when you're not focused on Christ. Your relationship with other kind of It brings you down. yeah, it does, Yeah. exactly. ¿Vieron cuando ustedes no sé qué estoy a punto de decir? Pero ellos tienen un pensamiento sobre algo, entonces yo quiero dar una opinión sobre lo que ellos están pensando, pero no pienso como ellos porque no sé cómo es lo que piensan ellos. Como que no estoy informada en su pensamiento, pero para ellos su pensamiento está bien y capaz está bien, pero yo nunca me formé en ese pensamiento y no sé si lo que están diciendo está bien o mal. Así que voy a mantener el silencio. Ivan mentioned something about losing his kiss. I didn't want to, but I had to vote for him. Nadie, están como muy desparejo todos, nadie sabe a quién votar y todos tienen un voto. Esto se les va a poner difícil, chicos. Les quiero decir porque a mí también me está costando.
he was pretty like timid, and I just felt like he wasn't giving enough details to what he was saying. Bien, bien, bien. Oh my god. Man down. I genuinely tried to talk ¿Qué? and like say my things out, but everyone was going over me. I just like shrank more. I wish I talked more. Raise your hand if you think that the mole is still in the box and you would like to continue the game. What are some stereotypes that you guys think? That's what I was gonna ask. This But I'm just saying, happened unless- at my work the other day. Like, two of my coworkers were like talking in the back, and then I walked up and they're like, "Oh, Rachel's here. We can't talk about this stuff because No. like she's too like angelic." And I was like, "Guys, come on. Like, That's- I know yeah. about everything." Yeah, It's people think ¿Sabes cómo agarro? Y le agarro de los pelos y le escupo la cara y les tiro las cosas con las que están trabajando en la cara también. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? that, like, as a virgin, that I'm like afraid of sex, but best believe, wedding night, we ain't going nowhere that whole weekend. I feel like for me is that people immediately assume I'm religious and waiting for marriage, but that's actually not the case for me. Yeah. So I feel like a little like I can't relate to you guys because I'm not technically waiting for marriage, but I'm waiting to have a solid relationship with the guy. Like I just want to be totally, completely comfortable with him. Yo creo que si yo hubiera tenido otros pensamientos cuando era más chica y hubiera estado más abierta y no dejarme llevar por lo que decía la otra gente, yo hubiera sido hoy como esa chica. Porque yo soy así, en realidad no soy así porque no lo hice, pero hubiera preferido en el primer beso y todo esperar a la persona correcta, a la persona que a mí me gusta y me siento cómoda estar. No todos son así, obviamente, pero yo sería así y nada. Te creo. I would say other stereotypes that people have that bother me, that we have no social skills or that we're not attractive or we are super introverted. It's like there's no right time to have sex. Everyone's on their own path and, you know, when the time comes, it comes. My religion is the main reason why I'm waiting, but also it makes sense to wait to share that with somebody that's the only person that's gonna share that with you. That's like, ¿Es lo que no tiene sentido? Que tienes una marca en el cuello. Aunque puedes tener una marca en el cuello y seguir siendo virgen, pero algo me dice que está siendo un poquito sospechoso para mis ojos. Te estoy vigilando, o sea, y cuando yo estoy vigilando a alguien, lo estoy vigilando en serio. Y te estoy vigilando. Tenemos una conversación pendiente, solamente voy a decir eso. it's like that's just something really special that I think go beyond religion. Plus, Yeah. everybody has told me like they had a really crappy time the first time. Yeah. So Yeah. I've gotten my heart broken just like in a relationship, and I feel like if I had that like lost to somebody, like that would hurt me Yeah, because I 10 times more. Yeah. Exactly. I hate that Yeah. it's called like losing your virginity. Like I don't want to lose it. I want to give it. Yeah, okay. You know what I That's mean? beautiful. I Yeah, love that. right? Yeah. Thank you. Tengo que pensar lo que acaba de decir porque capaz tiene sentido y yo no lo estoy entendiendo. No lo entiendo. Because when you lose something, you don't intend to lose something. So, when you lose your virginity, it's like you never intended to like give yourself to someone sexually, and I'm willingly and like I want to give my virginity to someone because it's something that's sacred and it's something that's really important to me. I also struggled with pornography as Yeah. well, and but God really freed me from that as well. It messed with my mind, it really did. It gives you this fake outlook on what sex is. Like it's not real. It's not sex. Like that's just actors like putting on a show. Así es. I think for when guys get into that stuff, it makes them think of women as an object Definitely. and that they're just to be used for their pleasure, and I think it's awful. And So- porn is Yeah. so racist and sexist and all Yeah, of the it's- above. there's nothing like good it's about literally it. It's just disgusting. evil. It's Yeah. inherently evil. Yeah. Yeah. El chabón ese debe mirar un montón de porno y miren cómo está re incómodo, como no me siento parte de esto, estoy incómodo, sáquenme de acá. Se siente culpable, se siente mal. En este momento se está sintiendo muy mal e incómodo. I mean, the videos I've seen online, it's always like black dude, black girl, like Asian girl, whatever, blah, blah, blah. Like, it's trying to gain views through people's ethnicities, and it really promotes stereotypes. My parents didn't tell me to, like, wait until marriage to have sex, but they taught me, especially my mom, like, she was like, live your own damn life first, like, explore, get educated, become successful, then, like,
worry about men. Eso es algo que aprendió Kendall Jenner. Toda su familia, las hermanas, la mamá, todo el mundo teniendo novios, miles de hijos. Y ella exitosa, millonaria, estando sola. Hay que observar más a Kendall Jenner, yo creo. ¿Quién no quiere ser Kendall Jenner? Pregunto, ¿no? I just got these vibes from him that he had sex before and was like a reborn virgin. No. The mole's still in here, guys. It's not me. Raise your hand if you think that the mole is still in the box and you would like to continue the game. Yeah. Was sex like, especially for you guys because you grew up religious, was sex like a taboo topic in your house? Like, did they ever talk? Like, did you get the birds and the bees talk? Like, growing up? Or, like... Yo tampoco. Yo nunca tuve lo que es la charla. No sé por qué. Les juro que yo creo que posta existe la reencarnación o algo de eso, porque yo nací sabiendo cosas que no aprendí en ningún lado. Como esto. ¿Cómo aprendí todos estos temas y nunca me lo enseñaron en ningún lado, ni siquiera en el colegio? Es raro. Treated with respect, but not. It wasn't like swept under the rug. It was talked about, but it wasn't like. Yeah. Do it. It was just They weren't like here's- super open about it. Yeah. They were like, here's what it is. Here's what it's for. We kind of expect you to oblige with that, but Yeah. I want to bounce back to what you said about like alternative sex. Like, what is virginity? No, it's like Tal cual. Is like oral That's a good sex? question. Is that because some count? people are like 'Cause I was on my way penetration over is here sex, thinking and then like, some people are like, well, yeah, giving a hand job could be sex. Yes. You know, it's like, I guess that depends on is the it up to the person. person? Creo que uno se da cuenta cuando pierde la virginidad con alguien. O sea, no hace falta tener algo dentro tuyo para darte cuenta que la perdiste. Es como que te das cuenta. Because So- I think penetration. ¿Saben? Me voy a hacer el té porque estoy escuchando muchas huevadas y muchas pelotudeces. Ya vengo. ¿Volví y me extrañaron? Espero que sí. Ay, me quema, me quema, me quema. Y me hice una tostada de banana. Si quieren algún día les cuento el secreto de esta tostada de banana, por qué es tan rica y por qué me gusta tanto. Pero no es el momento. Sigamos con esto, que me está frustrando un poco. Ya el título se tendría que llamar diferente. Tendría que ser como, ¿ya tuviste tu primera vez o no? O algo así, porque es raro el término virgen. Anywho, sigamos. I was gonna ask like your view on like sex education. Like, do you guys believe in abstinence? No, in no. school? Okay, me No, neither. Yeah, absolutely yeah. not. Abstinence is like waiting, Waiting. till, Waiting marriage, until marriage. but like teaching that In in schools, schools. yeah. I mean, I would They teach lack all of education. them. Yeah. I teach everything, but stress abstinence because that's the only, like, in my opinion, that's the safest. Abstinence is not gonna help the problem. Like, you need to teach safe sex Yeah. and provide condoms and teach girls about birth control so that they're not getting Es pregnant. que eso no se tendría que discutir, creo. Creo que eso es algo que debería ser así y ya está. Tipo, la educación sexual tiene que estar. Muchos padres dicen, ay, no quiero que mi hijo estudie educación sexual porque van a tener ganas de hacer eso tan de chiquitos. Chicos, viejos, tu hijo tiene 13, 14, 15 años, ya sabe cómo el ser humano nació y vino al mundo y cómo ustedes tuvieron niqui arriba de una mesa. Ya lo sabe, ya sabe que eso pasó, pero no están informados del cuidado. Muchos no saben cómo hay que cuidarse. Entonces, después tu hijo te viene con un hijo a los 14, 15 años y vos no querés, pero jodete porque no permitiste que esa educación sexual exista y que tu hijo se informe del tema. Yo en mi colegio nunca aprendí nada de educación sexual, por eso digo que yo tuve una reencarnación, porque no se explica cómo sé las cosas que sé hoy en día. En realidad no sé nada, así que lo único que sé es que esta tostada está muy rica y que quiero seguir comiéndola. You know, avoiding abortions and all of that. Yeah, I think you should teach that, but just stress abstinence. 'Cause Totally. At the end of the day, abstinence is the But you're not surefire way gonna- of not getting Just pregnant. as like a, just as a non-religious person, Yeah, like I get that. I don't agree with you on that. Yeah. But like respectfully disagree. no, like, for sure, And for sure. teach their own. Like I'm just like teach their own. If you do you, like that's what makes you happy. Like awesome. ¡Piña! Pelea, 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 piña, piña. Queremos sangre. The red Queremos ver lights. pelea. Rachel, I noticed Yo no was sé, yo sharing ya no a entiendo lot más nada, yo ya me less than perdí. she had in Yo the voy a seguir previous comiendo la rounds. tostada. Yo ya me perdí. The whole abstinence thing and waiting until marriage, like, is the only answer for him. Just kind of made me feel like he was playing the game too hard. Me estoy atragantando. Raise your hand if you're certain that the mole is still in the box and you would like to continue the game. If the lights turn green, you vote the mole out. If the lights turn red, the mole is still in the box and you leave. Muchos usan esto para llorar, pero yo no lloro. Lo uso para limpiarme las manos cuando como.
Qué lindo es ganar dinero, ¿no? Qué exagerado, dramático ese, por favor. Relájate, tómate un té. Can the moles please step forward? Oh my gosh, I knew it. You're such a good nice. You really did. I knew out of 4 Christians, one had to be like. I definitely learned that my like virgin Aprende de mí. radar is completely off. Alright. Okay. Wow, this is more money than I've ever held. It's like, okay. So I identify as asexual. When I lost my virginity, it was before I came to terms with it. She kind of coerced me. It's like, if you loved me, you'd like lose, like you'd have sex with me. So when we broke up, Ay, no. so when we broke up, it like Perdón, affected uy. me. No da, el momento no da. Eventually in college, from like a classmate who was just like, oh, I'm ace. And I was just like, oh, can you tell me about that? As they described it, I was just like, oh, that's me. I hope I find someone that understands what I identify with and won't force me to do anything. If you're out there. Nunca tuve tantas ganas de abrazar a alguien. Les juro que nunca tuve tantas ganas de abrazar a alguien. Con esa imagen tan bella, me voy a despedir. Antes que nada quiero decirles que se tomen su tiempo para las cosas cuando se sientan seguros con la persona que quieren y quieren intentar algo, inténtenlo, pero siempre teniendo los cuidados, y que ustedes van a sentir cuando pierden la virginidad, que virginidad es solamente una palabra. Espero que su primera vez sea bella. Yo me despido, como digo siempre, si te gustó este video, no olvides visitarme en el próximo. Salud.